El ministro de Educación, Jaime Saavedra, como hemos señalado, está en el ojo de la tormenta por varios aspectos, principalmente por el tema de la organización de los Juegos Panamericanos, pero también hay quienes ya ponen o siembran algunas dudas sobre la eficacia de su gestión, tal y cual como él había presentado. Hay avances realmente significativos en lo que constituye, por ejemplo, el mejoramiento de la educación básica regular, la educación primaria, secundaria, que hay de los institutos tecnológicos, que hay sobre todo el desafío de la ciencia y la innovación, las investigaciones que se deben realizar al respecto, que hay del fondo precisamente que se creó hace más o menos casi 10 años con un programa con el propósito de administrar un fondo que ayude a la investigación de la ciencia y la tecnología. Vamos a hablar sobre estos aspectos con un experto, el doctor Rubén Correa, que es un abogado, licenciado, además en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos, y ha sido director de la revista jurídica Cátedra Dicere, pero él particularmente se ha especializado en todo lo que es el tema de la educación, la ciencia y la tecnología. Rubén, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Un placer, César. Y sobre todo tenerte a ti, que eres una persona tan especializada sobre el tema. Bueno, yo aludía a la existencia de un programa de ciencia, tecnología, lo que siempre cada uno de los presidentes, Alan García o Ollantumala, como que se han propuesto, se proponían ejecutar, realizar, sobre todo en un proceso de crecimiento económico donde decíamos, oiga, llegará un momento en que nos vamos a detener precisamente porque no estamos sembrando las bases de una mejor educación y sobre todo con los desafíos de los estándares internacionales, ¿no? Andrés Oppenheimer, en su famoso libro Cuentos Chinos, ya hablaba de ese desfase que había, ¿no?, entre mucha gente que ni siquiera comprendía el idioma mandarín y que iba a necesitar dialogar con esta potencia económica que además forma parte de la cuenca del Pacífico. ¿En dónde estamos, Rubén? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Estamos en la línea correcta? Empecemos por la educación básica regular. Bueno, en realidad el tema es apasionante, tanto así que me salí del mundo del derecho en el año 2001 y formé y empecé a desarrollar a partir del 2003 tecnología educativa. Y precisamente en ese campo me di con la sorpresa que era como arar en el desierto, ¿no? Muchísimo tiempo. Y lo curioso del caso es que muchos gobernantes no la vieron, si vale el término, y realmente ha sido como una pérdida de tiempo, ¿no? Como bien lo señalas, me alegro que hayas leído Oppenheimer, lo que dice él es contundente, ¿no? Y lo señala, y él se basa en un gran pensador y también ensayista que es Enrique Scout, a quien invitó varias veces a su programa. Y lo hemos escuchado en su programa, muy célebre, investigador. Y precisamente yo el año 2003 escribo Los mitos de nuestro subdesarrollo, ensayo que publico en el Congreso de la República. Y ahí menciono cosas que incluso Oppenheimer mucho después menciona en Cuentos Chinos, ¿no? Pero vamos, el tema concreto es que el Perú, por ejemplo, en la década del 60 tenía el mismo nivel o mejor que los países, los llamados países asiáticos, los tigres asiáticos, ¿no? Claro. Y generábamos más o menos igual número de patentes, o sea, y en estos años, en estos más de 40 años, 50 años, ellos se han disparado y solo IBM o solo Samsung genera más patentes que toda Latinoamérica junta, ¿no? Exacto. Entonces, el tema es que cómo crear conocimiento, cómo protegerlo y hacer que eso genere riqueza. Eso se ha descubierto, yo creo que hay algunos mohicanos, algunos visionarios en el Perú que han impulsado eso, ¿no? Y gracias, felizmente, a ese esfuerzo es que se ha generado un círculo virtuoso en ciertas universidades, como por ejemplo la Católica, la Cayetano, en Arequipa. En Arequipa se está invirtiendo 10 veces más en innovación. Pero ello forma parte, Rubén, del marco de la visión pública, es decir, es el Estado el que lo promueve, son las políticas públicas lo que le dan la palanca para ello. Yo pienso que ha habido un desfase, pero como que ya por mucho peso, por mucha evidencia, vamos a decirlo así, de libros, visionarios. Michael Porter nos dio un portazo, si me da la palabra, claro, en el CADE, cuando nos dijo... CADE del 2009, cuando dijo los 6 desafíos que tenía el país, justamente a lo que yo aludo, que no puede sostener su crecimiento si no da seguridad, si no genera ciencia y investigación, si no desarrolla todas las bases educativas nuevas que debemos tener. Claro, cuando se pensaba en ese momento que el Perú era pues
vamos a decir, la vedette en Latinoamérica, Sí, pues. Michael Porter dijo, no, dijo, ustedes El no están presidente tan bien. García, lamentablemente, en una confusión terrible, porque es un hombre inteligente, es obvio, como que no le dio bola a Michael Porter, dijo que había venido a hablar tonterías, cuando exactamente le está diciendo, presidente, no se duerma en sus laureles, aquí hay que crear rutas de desarrollo, Así es. ¿no es cierto?, nacional, que son importantes de conducirnos por ese camino. Claro, hay 4 o 5 personas que han hecho, y bueno, yo desde mi vitrina o desde mi lado he impulsado un poco el desarrollo en ciencia y tecnología, creando varias innovaciones, pero lo cierto es que aún es en menor magnitud respecto de lo que hacen otros países, ¿no? Chile o Colombia, por ejemplo, por citar nada más la Alianza del Pacífico, ¿no? Y se viene arrastrando un tema de la educación básica, porque para generar patentes en última instancia, o para generar investigación y desarrollo, hay que tener una buena base. Claro. Y esa buena base no puede darse si la gente que egresa de la secundaria, en un 60%, 59.9%, Así es. no comprenden lo que leen, pero nada. Carece de comprensión lectora Pero y nada, el sí. tema de lógica matemática también, que es su otro gran defecto. Claro, es decir, mira, la UNESCO, que ha hecho para mí el examen mejor estandarizado que ha habido en la historia, manifiesta en los exámenes de evaluación que toma una muestra de 6.000 alumnos, imagínate, no es una muestra pequeñita como las encuestadoras, que a veces aciertan con exactitud, pero sin embargo es una muestra más grande. Y dicen que el 59.9% de los alumnos que terminan la secundaria en el Perú solo comprenden en el nivel 1 de 6 niveles que existen en comprensión de lectura. Es decir, si tuviéramos que hacer una analogía de nota, estaríamos muy, pero muy abajo, ¿no? En las pruebas PISA se suele hablar de que efectivamente ha traducido este drama nacional. ¿Cómo nos ha ido en la última prueba PISA? No, seguimos en el último Seguimos eslabón. rezagados, ¿no? Claro, No hay forma de poder sí. decir avanzamos siquiera un poquito milimétricamente. No, estábamos en el antepenúltimo lugar, luego en el último y finalmente seguimos en el último lugar de los 65 países de la OCDE, es decir, de las 65 economías más importantes, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que estamos en los últimos del mundo, ¿no? Eso no sería correcto, pero sí dentro de esas economías que vamos a decir que están pujando, decididas a progresar y a ir hacia el desarrollo, estamos en el último lugar. Entonces ahí hay un tema que el Estado ya tiene que darse cuenta, en general los gobernantes, de invertir en ciencia y tecnología, de dar las condiciones para que esto fluya. Y yo creo que es un gran esfuerzo lo que está haciendo FinCIT, el Fondo de Ciencia y Tecnología, con una persona notable. En realidad, Francisco Sagasti es uno de los hombres que más sabe de ciencia y tecnología, yo diría en Latinoamérica. Es un lujo que él haya estado al frente de FinCIT y buscando financiamiento, porque el BID puso la primera parte del capital y se tuvo 260 millones. Al principio las entidades no se presentaban, o sea, es como decir, hay dinero para que presentes tu proyecto y no se presentaba. Felizmente ahora sí ya se ha generado un círculo virtuoso, como te digo, hay estas 3 universidades, Arequipa, Cayetano y Católica, están realmente consiguiendo, en alianza con empresas, porque la virtud que tiene este Fondo de Ciencia y Tecnología es que lo que hace es posicionar a la empresa, y la empresa tiene que unirse a una universidad. Pero el que regenta la responsabilidad, el que tiene la responsabilidad es la empresa, porque la empresa tiene que generar algo bien curioso. Bueno, nosotros como empresa también hemos obtenido un FinCIT y a mí me llamó mucho la atención que en la sustentación del proyecto lo que te preguntaban era si tu proyecto tenía mercado. Es decir, que no era una idea, vamos a decir, romántica. Claro, es decir, tu innovación, no bueno, porque quiero hacer algo para beneficiar solamente. No, sino que generar riqueza. Quitar la bolsa, no se trata de eso, no se trata de darle una utilidad y una rentabilidad económica a lo que se produce. Porque se supone que si esto fluye y hay éxito comercial, el dinero también va a volver al Estado, en impuestos, en diferentes medios, ¿no? En contratación de mano de obra calificada, muchas cosas. Fondo de responsabilidad social también, ¿no es cierto? Que incorpora además al mercado a nuevos agentes, que de eso se trata. Cuéntame un poco acerca de eso. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para presentar un proyecto en el FinCIT? La verdad, no es difícil. Yo diría inclusive que es fácil. El problema, y ahí viene la inquietud,
que me he puesto a reflexionar mucho por qué no hay una corriente fortísima de empresas que se decidan por la innovación, porque no solo está eso, está la Ley de Promoción de la Investigación y Desarrollo, que la dio el ministro Gessi, que a mi parecer la tuvo clarísima, la tuvo muy clara, que eso iba a ser una cuestión muy beneficiosa para la sociedad. La diversificación productiva, que era su bandera, ¿no? Así es, y que daba la ley da el 170% de deducción de las empresas de su impuesto a la renta. Es decir, que si una empresa paga al año en promedio 10 millones de impuesto a la renta, hablo de la gran empresa, ¿no? Invierte en un proyecto de innovación y desarrollo, todo lo que invierte, más 70%, es decir, 175 es la cifra exacta, se le devuelve, o sea, el plus sería 75%. Es decir, sale ganando la empresa. Además que apoya algo que es importante para generar riqueza, también la empresa se economiza no solo el 100% que destinó a esa inversión, sino 75% adicional. Entonces me parece un golazo. Lo que sí me llamó la atención es que cuando se hizo esta difusión, se pensó que esto iba a generar una corriente de opinión en las empresas, en los emprendedores. Muy favorable. Sí, y no es así. No es así porque yo la observé por una razón muy simple, porque normalmente la gran masa de empresas emprendedoras no generan impuesto a la renta. Es decir, a las empresas que tienen pues, menos de 10 personas, que son las microempresas y que constituyen el 80% o más de todas las empresas que existen, no generan impuesto a la renta. Las justas, pues, en su primer año, segundo año, pueden pagar el IGB. Están con una economía de supervivencia. Sí, y si generan renta, pues pueden generar, pues, con 8 trabajadores ganando... Pero, Rubén, yo asisto muchas veces a las convenciones mineras, por ejemplo, ¿no? A los Perumín, acabo de participar también en Expomina, que organizó el grupo Digama. Voy a las conferencias, no hay persona ni empresario, los de la Sociedad Nacional de Industrias también, que te deje de hablar de la necesidad de invertir y apoyar la investigación, ¿no es cierto?, científica y tecnológica, y que eso es lo que nos falta, y que por lo tanto también deberíamos cultivar a nuestros grados intermedios de preparación, como son los institutos tecnológicos, porque aquí todo el mundo quiere tener su cartón, ¿no es cierto?, de abogado, su cartón de contador, de médico, lo que sea, cuando podemos tener una mano de obra tecnológica, una formación de personas en tecnología que realmente sí podría ser muy valioso. Chile se lleva, por ejemplo, a muchos del Senati, de los que estudian por acá. Claro. ¿Qué nos falta por ese lado? Mira, yo voy a poner un ejemplo contundente. Yo que estudié Derecho, terminé Derecho, sí, pues, y me apasionó, porque también he hecho función académica, he publicado un libro, dirigí la revista de Derecho. El tema es que un estudiante universitario, por más bueno que sea en Derecho, solamente para incentivar a la gente y a las familias, porque hay déficit de ingenieros en el Perú, un estudiante que está en los últimos años de Derecho, normalmente lo máximo que le pagan de San Marcos, para decir, son 1.000 soles, para ponerlo en términos reales y aterrizar en una cifra. Un estudiante de Ingeniería de Sistemas, del último año, los 2 últimos años, en promedio te gana 3.000 soles. O sea, 3 veces más. Y si no le pagas eso, se va a otra empresa. Así es. O sea, los ingenieros informáticos, electrónicos, mecánicos, están muy bien pagados. Y es más, los técnicos a veces son también pagados como los profesionales. Como dicen los técnicos, los buenos técnicos, finalmente son los que pagan la cuenta, como diría. Entonces, es ilógico que sigamos incentivando profesiones tradicionales. Tradicionales que no nos llevan. Que no llevan a generar... muchos, ¿no? Porque les puede gustar a mucha gente, puede ser una vocación, soy hijo de abogado, quiero... Oye, pero yo creo que vas a tener que buscar una alternativa, ¿no es cierto?, para engranar, sobre todo meterte en el engranaje de la dinámica mundial que apunta a otra cosa. Oppenheimer también lo decía en este libro, ¿no? Preparemos más técnicos, preparemos gente especializada en ingeniería, sobre todo, básicamente ingeniería, lo señalaba. Claro, es decir, lo que uno estudie definitivamente va a ayudar en la formación de la persona, ¿no? Y si uno lo hace con vocación, con ahínco, finalmente va a beneficiarse de eso, ¿no? Sí, pues. Finalmente, el que está formado en humanidades
pues es una persona que tiene otras habilidades blandas respecto al que está formado en ciencias, ¿no? Que también es importante. La educación convencional no te da las habilidades blandas y a veces los empresarios no deciden por contratar a una persona solamente por sus calificaciones, sino porque se sepan relacionar, porque sepan sustentar una idea, porque sepan escribir bien, redactar bien, etcétera, ¿no? Rubén, me quedo convencido de que ha sido insuficiente esta magnífica introducción que hemos hecho a muchos temas de tu especialidad, que yo creo que tenemos que seguir abundando. Yo te comprometo a venir en la próxima oportunidad aquí a Prensa Libre para seguir ahondando sobre algunos de los aspectos y aterrizar algunos de los aspectos puntuales que nos propusimos en esta entrevista, pero como tú sabes, tiempo cruel y corto. Así que nuevamente invitado para nuestro programa quizás la próxima semana. Encantado, gracias. Muy bien, César. Rubén Correa estuvo con nosotros, hacemos una pausa y continuamos con Palabra Libre.